Saludem a continuació en Jorge Tera. Ell és el secretari general de SATSE, el sindicat que representa el col·lectiu de les infermeres i infermers d'aquí, de les nostres illes Balears. Senyor Tera, molt bon dia. Hola, què tal? Bon dia. Gràcies per atendre la nostra criada. Volíem xerrar amb vostè ahir, també ahir era un dia especial, el Dia Internacional de la Infermeria, amb aquest aniversari del naixement d'Anna Florence Nightingale, considerada doncs la primera infermera, no? Reconeguda com tal, així que bueno, aprofita per felicitar a tot el col·lectiu per aquesta celebració d'aquest Dia Internacional de la Infermeria, no? Quant d'infermers i infermeres n'hi ha a les Illes Balears que en tenim comptabilitzats? Bueno, tenemos alrededor de, según datos del Colegio Oficial, recordemos que es una profesión regulada, es una profesión que tiene colegiación obligatoria y según el Colegio de Enfermería de las Illes Balears están actualmente unas 7.000 enfermeras en ejercicio en nuestras islas. 7.000 enfermeras. Aproximadamente. ¿Y esa es la plantilla ideal para dar servicio asistencial a los diferentes hospitales, centros de salud que tenemos en las islas o se requerirían un número más elevado? Bueno, desde luego está muy lejos de ser una cifra ideal. En proporción a la población, la manera que tenemos de medir las enfermeras que hay en una comunidad autónoma, en un ámbito determinado, es a través de la ratio por población, número de enfermeras por miles de habitantes, ¿no? Es la manera en que lo medimos. Y desgraciadamente en Baleares, al igual que ocurre prácticamente en el conjunto del Estado español, si cabe, estamos un poquito por debajo de la media o en los últimos puestos quizá del Estado, pero como digo, es un mal común al resto de comunidades autónomas, estamos muy lejos de las cifras ideales. Nuestra manera de medirlo habitualmente es revisar la media aritmética de los países de la Unión Europea, que son los países de nuestro entorno, países que están más o menos en una situación de desarrollo similar a la de España, y comparar con ellos. Y actualmente tenemos la media en unas 9 enfermeras por cada 1.000 habitantes en la Unión Europea, mientras que en España apenas sobrepasamos las 6 enfermeras por cada 1.000 habitantes. Es una cuestión que llevamos varios años estudiando, alertando del tema a las autoridades y demás, y ya no es una cuestión exclusivamente nuestra, sino que el Ministerio de Sanidad ha hecho público un informe hace pocos meses en los que calculan el déficit de enfermeras que hay en este país, se ciñe más o menos a lo que nosotros llevamos diciendo y eso arroja unas cifras sencillas. Si estamos más o menos en 2/3 de la media europea, para irnos a una cifra ideal de enfermera, ideal no, en torno a la media europea, que eso tampoco es lo que nosotros consideramos ideal, pero bueno, es una cifra de referencia. Para irnos a eso en Baleares tenemos que aumentar el 50% de las enfermeras que tenemos aquí. Si tenemos en torno a 7.000, necesitaríamos unas 3.500 enfermeras para estar en la ratio europea, que es una enfermera por 9 enfermeras por cada 1.000 habitantes. Es decir, necesitaríamos 3.500 enfermeras más, aparte de esas 7.000 que hay ahora, para estar en ese estándar, en esa media de los países de nuestro entorno de la Unión Europea, ¿no? Efectivamente. Hablamos de la media, no hablamos ya de países nórdicos. No hablamos de estar en la Champions. Sí, no hablamos de la Champions, que son los países nórdicos que están en el entorno de las 14, 15, hasta 16 enfermeras por 1.000 habitantes. O sea, estamos a años luz. De hecho, habla usted de los países nórdicos, de países de nuestro entorno. Yo creo que quien más que menos conoce gente próxima que, bueno, pues que se ha ido, ¿no? O hijos de conocidos que han optado por irse a otros países de nuestro entorno a trabajar en el ámbito sanitario, enfermeros, enfermeras. Claro, eso está ocurriendo, ¿no? Bueno, ocurre menos los últimos años porque la competencia es muy feroz entre países europeos captando enfermeras. Es un problema. Dotar a los servicios de salud de enfermeras es un problema porque no se forman las suficientes como para dotar todos los servicios de salud y es verdad que hay una demanda importante de enfermeras españolas en los países de Europa. Son enfermeras bien formadas con una titulación universitaria, muchas de ellas con una especialidad o con másters capacitantes después, pero ahora mismo el fenómeno de la emigración fuera de España no es tan relevante como era hace unos años cuando había desempleo en la profesión. Ahora tenemos una
una profesión con pleno empleo, donde nuestras mismas comunidades autónomas en el Estado, o incluso diría temporadas entre nuestros propios hospitales dentro de la comunidad autónoma, compiten por captar esas enfermeras que salen al mercado laboral, ¿no? Con lo cual no hay tanta emigración. El problema que tenemos ahora mismo es que Baleares siempre se ha mantenido en un equilibrio bastante precario de profesionales que entraban de otras comunidades autónomas y profesionales que regresaban o se iban de aquí hacia sus comunidades autónomas de origen, etcétera. Y el problema grave viene desde hace 5 o 6 años, de los tiempos prepandemia y durante la pandemia, en el que siguen marchándose profesionales de esos que venían hace unos años, enfermeras de esas que venían a hacer unos años de trabajo aquí, a hacer puntos en bolsa para volver a sus comunidades de origen, etcétera, han dejado de venir y sin embargo se siguen yendo, ¿no? Y han dejado de venir pues por toda la problemática que tenemos en Baleares, fundamentalmente por el precio del coste de la vida y, como no, del precio de la vivienda, que se ha convertido en un bien inaccesible. Hablábamos ahora hace un momento, antes de hablar con usted, precisamente con la vicepresidenta de los promotores, sobre ese decreto ley aprobado por el Gobierno, que bueno, intentará remediar en parte esta cuestión, pero claro, todo el mundo coincide, ¿no? Esas dificultades del precio de la vida en general, pero sobre todo esas dificultades para acceder al precio de la vivienda. Esto hace que claro, mucha gente que tiene que venir de la península, ahora hablamos del colectivo de las enfermeras, pero de cualquier otro colectivo y sector económico, pues acabe renunciando, ¿no?, a venir aquí a nuestras islas. De hecho, bueno, hace unos días leíamos y veíamos ese comunicado que ustedes hacían diciendo que renunciaban precisamente las enfermeras y que el IPSalud había tenido que aprobar, habían necesitado 1.200 personas aprobadas, enfermeros, enfermeras, para cubrir 800 plazas, precisamente por esa renuncia masiva que se produce, ¿no? Efectivamente, tenemos la problemática de los precios y estamos en una situación en la que actualmente en salarios estamos en torno a la media de los servicios de salud de España. Recordar que es una competencia autonómica y que toda la parte complementaria de los salarios es variable, depende del servicio de salud, a pesar de que somos funcionarios y tenemos una base salarial similar en el conjunto del Estado, pero luego hay una serie de complementos que cambian, ¿no? La situación es que estamos en torno a la media del Estado en salarios y, sin embargo, en los últimos años nos hemos disparado hasta el top, yo diría el top 1, ahora habría que revisarlo, pero tanto a nivel de coste de la vida como sobre todo de la vivienda, esto está ocasionando pues esta problemática, el que no vengan. En los sectores privados, el tema, como la hostelería o como otros ámbitos, la respuesta está siendo más ágil y los empresarios están intentando tramitar pues vivienda suya propia o alas de hoteles, o está intentando tramitar vivienda desde hace años para que los trabajadores que vienen, sobre todo con carácter temporal, puedan alojarse, porque si no la cosa se convierte en un grave problema y aquí la situación está rozando los límites de lo crítico. Es verdad que la sanidad pública está relativamente bien dotada, pues está mejor pagada que la sanidad privada, pero tenemos ámbitos como la sanidad privada que ya no tiene plantillas de enfermeras propias, sino que sobrevive de profesionales que están doblando, profesionales que trabajan en la sanidad pública y hacen una jornada parcial en la sanidad privada, pues porque se les ofrece el empleo y para completar ese salario, que son bastante justos para llevar un nivel de vida corriente en Baleares, y de eso se está nutriendo la sanidad privada y ámbitos como el residencial de personas mayores, el ámbito sociosanitario, que desafortunadamente se está nutriendo de profesionales con baja cualificación porque no encuentran enfermeras que quieran venir a trabajar a cambio de los salarios que pagan y el nivel de vida que tenemos en la comunidad autónoma. Y tristemente, pues esa es la situación actualmente. Hablaba usted de otros sectores, ¿no? En el caso del turismo, de cómo los empresarios bueno, se buscan la vida, habilitan opciones para facilitar esa vivienda en condiciones razonables a sus trabajadores. Esto podría hacerse también con este colectivo, con las enfermeras. ¿Lo han planteado ustedes? ¿Qué respuesta han obtenido por parte del Gobierno, de las administraciones? No, ninguna respuesta. Llevamos tiempo planteando la situación y que hay que adoptar medidas. Es verdad que alguna empresa de la sanidad privada sí que ha pilotado algún modelo de co-living de manera temporal para profesionales que vinieran aquí,
pero en el ámbito público, en el ámbito funcionarial, claro, es verdad que es más complejo porque no solo el problema de los funcionarios no solo afecta ahora mismo a los sanitarios de la enfermería, sino que los funcionarios de la Administración General del Estado, cuerpos de seguridad, justicia, etcétera, están en una situación similar, ¿no? Y es verdad que es difícil que la Administración hoy en día pueda generar esas diferencias de dar vivienda o facilitar vivienda a unos o a otros no. El problema creo que pasa por ser un poquito más agresivos con las políticas salariales y adaptarnos a que los funcionarios que vienen, sobre todo los que vienen de fuera, los que tenemos más o menos una vida establecida en Baleares o pudimos comprar una vivienda o tenemos algunas condiciones de alquiler con un familiar o etcétera, tenemos una parte del problema un poco paliado, ¿no? La gente que viene de fuera actualmente es un auténtico drama, ¿no? Entonces yo creo, insisto, que las políticas pasan por hacer una captación agresiva de profesionales, por poner los salarios en la situación que deberían estar proporcionalmente a lo que es el coste de la vida y el coste de la vivienda en Baleares, de manera que una persona que vive aquí, que trabaja aquí en la administración pública, pueda vivir dignamente sin tener que vivir en una vivienda prestada, sino poder pagarse su vivienda, que es el sistema que tenemos en todos sitios, pero para eso, insisto, no se puede estar con salarios que están en la media estatal mientras los precios están en el top 1. Porque, señor Tera, ¿cuál es el salario medio de una enfermera aquí en Bueno, Baleares? el salario medio es muy complejo de decir porque en el ámbito funcionarial y más en el sanitario existen una serie de complementos que se van adquiriendo con el tiempo, ¿no? Los trienios, los sistemas de carrera profesional que se van adquiriendo hasta los 20 años de llevar trabajando en el sistema sanitario, unos complementos específicos y demás, depende del puesto de trabajo, pero la situación más grave que se da para la gente que empieza nueva o que llega aquí nueva, podríamos estar hablando de que en neto una enfermera de lunes a viernes sin guardias o sin festivos puede estar cobrando unos 1.800, 1.900 euros netos. Ese es el salario. Y recordar que hablamos de una titulación universitaria. No sobrepasa en ningún caso los 2.000 euros netos, con lo cual, pues aquí, si miramos cualquier página de inmobiliaria y vemos que ya un apartamento de un dormitorio en cualquier zona normal residencial estamos en el entorno ya de los 1.000 euros, estamos muy por encima de lo que una persona puede destinar a vivienda de parte de su nómina, ¿no? Entonces ahí está el problema grave. Estamos hablando de unos salarios, a pesar de ser profesionales universitarios, cualificados, etcétera, estamos hablando de salarios que en un principio no llegan a 2.000 euros y que hacen inaccesible particularmente la vivienda. Pero insisto, no solo el problema es la vivienda, sino ya es el nivel de precios que están poniendo incluso multinacionales, ¿no? Ir a IKEA, ir a MediaMarkt, ir a gasolineras, es alrededor de un 20% más caro ya que en muchas otras comunidades de la península, con lo cual el problema no se basa exclusivamente en la vivienda, sino en todo el nivel de precios que hemos llegado a tener con el crecimiento de los últimos años en Baleares. ¿Esta situación ha mejorado algo con el actual ejecutivo, del cambio que se produjo en 2023? ¿Hay más sintonía, menos ahora, más receptividad por parte del actual gobierno que antes, o la cuestión continúa igual? No, la cuestión continúa igual. Es verdad que ha habido algún gesto como el recuperar los complementos de carrera que estaban congelados desde 2018, con lo cual alguna gente sí que ha visto un pequeño incremento. Ahora se recuperan los salarios recortados que hubo en 2020-21, que son unas cantidades y ha sido por sentencia judicial. Y luego ha habido algún gesto en el tema de la insularidad, del plus de indemnización por residencia, que ya hemos advertido que esto es claramente insuficiente. Sí que es un gesto de cara a las islas menores, a Ibiza, Menorca y Formentera, pero, por ejemplo, esta subida que las últimas semanas o meses se ha hablado mucho y que los sindicatos de clase han publicitado muchísimo, para una enfermera de Mallorca supone un incremento salarial de entre un 3 y un 4% dividido en 4 años, ¿no? Con lo cual, incrementar los salarios ahora mismo de una enfermera en un 3% en 4 años de margen, de plazo, cuando estamos hablando de unos precios que, a ver, sin conocer cifras... Se refiere usted al complemento de esta insularidad, ¿no? Que se acordaba hace unos días y se anunciaba hace unos días, ¿no?
a la famosa homologación con Canarias, Sí. de la indemnización por residencia. No ha sido exactamente una homologación porque han cambiado varias cosas y además, insisto, es un tema que va por barrios, como diría yo, ¿no? Va por islas, el impacto es diferente para islas y el impacto es diferente por categorías profesionales, ¿no? Con lo cual, insisto, nuestra situación no supone prácticamente ningún impacto en el salario, y es un tema que a nosotros no nos va a resolver nada, a nuestro colectivo no resuelve absolutamente nada, al menos en lo que se refiere a Mallorca. Insisto, sí es un gesto hacia Ibiza, Menorca y Formentera. Sí, donde ahí entiendo que el complemento será superior por la cuestión de la doble y la triple insularidad, ¿no? Efectivamente. Que por cierto, ahí también la situación pues debe ser, no sé si incluso peor todavía que aquí en Mallorca, ¿no? Bueno, particularmente venimos de una situación que ya es crítica. A ver, Ibiza y Formentera son pioneros en la problemática de los precios, en la problemática de la vivienda dentro de nuestras islas, ¿no? Lo que pasa en Menorca quizá el impacto es menor. En Menorca, en lo que se refiere a nuestro colectivo, el impacto que nosotros observamos es similar al que tenemos en Mallorca ya. Si en Ibiza y Formentera veníamos de una situación crítica, lo que ha ocurrido en Mallorca es que una situación no tan crítica en los últimos 5 o 6 años ha evolucionado, la tendencia ha sido muy fuerte a equipararnos con estas situaciones tan críticas que ya veíamos en Ibiza y en Formentera. Ahora yo creo que todo el mundo es consciente de que el problema de la vivienda que había en Ibiza hace 10 años lo tenemos hoy en Mallorca, con lo cual la problemática ya no se ciñe a un ámbito más reducido ni se solventa incrementando complementos en un ámbito tan reducido como Ibiza o como Formentera. El problema ya es global. El problema es global y en Mallorca actualmente, insisto, el problema es de una magnitud igual que la de Menorca y con una tendencia muy fuerte a equipararse con la problemática de Ibiza y de Formentera. Pues me quedo con ese dato, ese déficit de enfermeras que tenemos en nuestras islas, ¿no? Esos 3.500 enfermeras que necesitaríamos para equipararnos a la media europea. Tenemos ahora 7.000, necesitaríamos 3.500 enfermeras más para estar en esos estándares y en esos ratios de la Unión Europea. En cualquier caso, problema también que existe en otras comunidades autónomas, pero aquí acrecentado, como nos dice el señor Jorge Tera, por el tema de la vivienda, el hecho de que renuncien muchas de esas enfermeras a venir aquí a las Islas Baleares ante el precio prohibitivo de la vivienda y la imposibilidad realmente de que salgan las cuentas a final de mes, ¿no? Por esos precios tan elevados de la vivienda y del coste de la vida. Jorge Tera, secretario general del sindicato SATSE de enfermeras, gracias por estar con nosotros, muy amable y que tenga un muy buen día. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros y gracias por haceros eco del problema. Un saludo. Gracias.